Bueno, buenas noches, estimados participantes. Eh, Hacer primero un resumen de lo que hemos venido desarrollando respecto a preparados semisólidos. Bueno, los preparados semisólidos generalmente se aplican en piel o en mucosas y hemos revisado dos de ellos, que son las pastas y las pomadas. ¿Qué debemos recordar de las pastas y las pomadas? Bueno, el farmacéutico que tiene experiencia los puede diferenciar. Bueno, yo diría el que tiene una base en farmacotecnia los puede diferenciar fácilmente viendo sus fórmulas. En el primer caso, en las pastas, se trata de fórmulas que llevan sólidos en alta concentración y tienen dos tipos de vehículo. Un vehículo hidrofílico formado por una mezcla de glicerina con agua y un vehículo lipofílico que viene a ser la vaselina sólida. En el caso de las pomadas no llevan altas concentraciones de sólido, pero tienen como vehículo a la vaselina. No tienen vehículo hidrofílico, pero reciben la ayuda, podríamos decir así, de un tipo de base que se llama la base de absorción, que viene a ser la lanolina, lo que permite incorporar pequeñas porciones de líquido a esta forma farmacéutica lipofílica. Ambas, tanto pastas como pomadas, no tienen gran poder de absorción. Generalmente efectúan su acción sobre la epidermis, que es la capa superficial de la piel, pero tienen ciertos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las pastas lipofílicas, básicamente se definen como pastas protectoras, porque tienen casi nula absorción y básicamente están orientadas a esa función. A las pastas hidrofílicas sí se les puede adicionar, por ejemplo, infusiones, como habíamos visto en la reunión anterior. Se le puede adicionar resinas, ciertas esencias que permiten obtener efectos farmacológicos también superficiales. En el caso de las pomadas, esta combinación pues de lanolina-vaselina permite incorporar principios activos hidrosolubles, como por ejemplo la urea. Ahora, las pomadas se preparan por dos métodos. El método de incorporación mecánica, de simple movimiento, y el método de fusión. En el método de incorporación mecánica, tienes que aplicar lo que se llama la regla de las mezclas. Es decir, que si quieres obtener un preparado homogéneo, tienes pues que mezclar en proporciones aproximadamente iguales. Entonces nunca vayas a cometer el error de poner la vaselina, la cantidad total de vaselina en el mortero y agregar las pequeñas cantidades de principio activo y agitar, porque nunca vas a poder obtener una mezcla homogénea. Lo mejor es colocar los principios activos de acuerdo a su peso, mezclarlos y luego ir incorporando poco a poco la base, utilizando pues la regla de las proporciones. Ahora, en el caso de pomadas por el método de fusión, este método nunca lo vayas a aplicar con sustancias volátiles o sustancias que se pueden descomponer por el calor.
a pesar de que se usa el baño María, ¿no? Entonces, en este caso, hay que fundir la vaselina o la lanolina. Básicamente, el punto de fusión es aproximadamente de 70 grados centígrados y la fusión, pues, significa de que va a pasar de un estado sólido a un estado más o menos líquido. Es en ese momento que se retira de la fuente de calor y se empieza a agitar. ¿Hasta cuándo debemos agitar? Hasta que se solidifique la base, ¿no? Entonces, en ese momento dejamos de agitar, porque de lo contrario se produce pues la pérdida de la homogeneidad, porque las esencias se pueden ir al fondo del recipiente. Ahora, en el caso de las pastas hidrofílicas se preparan por mezcla, en este caso por su naturaleza física. Los sólidos a un lado, los líquidos en otro, y luego se adiciona los líquidos sobre los sólidos agitando. En cambio, las pastas lipofílicas necesariamente tienen que prepararse por el método de fusión, debido a la alta concentración de sólidos que tienen. Entonces, en este caso, hay que verificar también que los sólidos estén bien pulverizados y tamizados. Entonces, habiendo hecho ese resumen, vamos a ver el día de hoy el tema de los geles farmacéuticos, que en la actualidad pues es de vigencia porque se usa mucho tanto en medicina como en cosmética. Los geles farmacéuticos existían desde hace mucho tiempo atrás, pero se les llamaba jaleas, no se les llamaba geles. Las características más saltantes de un gel es la de ser hidrosolubles. Esto debido al contenido de más o menos un 80% de agua en su composición. Entonces, esto nos da una idea, ¿no? El vehículo siempre determina la característica que deben tener los principios activos a incorporar. Entonces, si el gel es hidrosoluble, básicamente va a recepcionar principios activos que tengan esta característica, la de ser solubles en agua. Otra ventaja que tienen los geles es su fácil aplicación. En este caso, no es como las pomadas o como las pastas, que hay que aplicarlos con masaje, sino que simplemente con la yema de los dedos, ¿no? Se coloca una pequeña cantidad a administrar y se desplaza sobre la superficie de la piel. Entonces su aplicación es muy fácil. Esto evita algunos problemas que se presentan con las pomadas. Por ejemplo, a veces ocurre que una persona tiene una lesión, por ejemplo, una lesión muscular, y si tú le aplicas una pomada analgésica, tienes que hacerlo con masaje. Y a veces, pues, el dolor es tan intenso que la persona no acepta la aplicación de la pomada. En cambio, con el gel no ocurre esto, ¿no? No es necesario el masaje, simplemente la aplicación formando una pequeña película. También se caracterizan porque son fácilmente lavables. Es decir, no es como la pomada que se adhiere por su naturaleza grasosa, se adhiere a la piel, se adhiere a la ropa.
Estos geles pueden ser fácilmente eliminados de la superficie de la piel simplemente con el lavado con agua. Hay buena tolerancia por parte del paciente porque no hay masaje, tampoco hay sensación grasa. Y la ventaja que tiene un gel es la de tener acción oclusiva. Esto quiere decir que cuando se aplica sobre la piel, por efecto de la temperatura corporal, el agua se evapora y queda formada una película que concentra el principio activo en el lugar de administración. Entonces es por esta razón que las dosis efectivas de los principios activos que llevan los geles son menores que para el caso de otras formas, como por ejemplo las pomadas. Por ejemplo, si quieres hacer un gel analgésico, solo necesitas salicilato de metilo al 5%. Esa es la dosis efectiva cuando se usa el gel. En cambio, cuando se usa pomada, necesitas prepararlo al 15 o 20% para que produzca el efecto. ¿Y esto por qué? Por la acción oclusiva que tienen los geles, ¿no? Entonces, esa es su principal ventaja. Tienen, por su buena presentación, uso cosmético y uso medicinal. Hay que recordar que el uso cosmético viene a ser la aplicación de productos para mantener el buen estado de la piel. En cambio, uso medicinal es para recuperar la salud de la piel. En este caso de tener una enfermedad, la piel, la estructura de la piel ha sufrido daño. Entonces hay que restituirlo por medio de un producto. Es por eso que los productos cosméticos llevan menores concentraciones de los productos medicinales. Los principios activos que se pueden incorporar, como dije hace un momento, básicamente son sustancias sólidas solubles en agua y también sustancias líquidas que son miscibles con el agua. Entonces, el caso de que el principio activo sea líquido, no se habla de solubilidad, sino de miscibilidad. Miscibilidad quiere decir que se mezcla en todas proporciones con el agua. Pueden ser también extractos naturales, pero siempre y cuando sean solubles en agua. Por ejemplo, extractos hidroalcohólicos, extractos glicólicos y extractos acuosos. Se pueden incorporar sustancias lipofílicas en un gel. Sí se puede, pero la recomendación que nos da la farmacopea es que se incorporen al final, cuando el gel ya está formado y en pequeñas concentraciones, entre 1 al 3%. Hay ciertas excepciones, ¿no? Por ejemplo, el salicilato de metilo es hasta el 5%. Ahora, cuando se incorporan estas sustancias lipofílicas, ya el gel deja de ser transparente y se vuelve opaco por la presencia de la sustancia lipofílica. Y a veces es necesario incorporar un tensioactivo para permitir la homogeneidad y en ese caso ya el gel se vuelve lechoso.
Entonces ya pasa a ser otra forma farmacéutica que se llama crema gel. La expresión de la concentración de un gel, al igual que todos los semisólidos, es peso a peso. Esto quiere decir gramos de una sustancia en 100 gramos de mezcla final. Por ejemplo, si llega una receta que te dice preparar gel de extracto de aloe al 15%, en este caso ya el farmacéutico sabe, a pesar que el médico no lo indica, que el extracto a usar es un extracto fluido y que 15% significa 15 gramos del extracto de aloe en 75 gramos de gel base. ¿A qué se llama gel base? Como vamos a ver más adelante, el gel base es aquel que no tiene principios activos. El producto final, siempre que tengas tu libro de formulaciones ya estandarizado, con su procedimiento estandarizado, también estandariza las características del producto final, para que de esta manera todos los colegas sepan cómo debe quedar el preparado final. En el caso de un gel, el producto final siempre va a ser homogéneo. Hay que grabarse esa palabra porque es común a todos los preparados. eh, Totalmente libre de grumos, libre de partículas en suspensión y libre de burbujas. ¿Qué factores farmacotécnicos debemos tener en cuenta? Bueno, cuando te llega una receta, lo primero que debes hacer es la validación de la receta. En este caso, comprobar que todas las partes de la receta están escritas dentro de ese documento o están indicadas dentro de ese. En segundo lugar, validas la formulación. Si el médico solamente te envía el principio activo y la concentración, tú debes escoger la base y debes escoger los excipientes. Por eso es bueno establecer comunicación con el paciente, para ver las características de su enfermedad y de acuerdo a eso, seleccionar los excipientes. Una vez que realizas esa validación de la formulación, pasas a hacer tu checklist de todo lo que necesitas o tu verificación de todo lo que necesitas para preparar. Entonces vas viendo si hay insumos, si están los materiales, si está la balanza, si están los envases, si están las etiquetas. Y una vez que has verificado eso, pues estableces tu estrategia de preparación. Por eso es necesario que estandarices procedimientos de preparación, porque básicamente esa es su estrategia. ¿A quién mezclo primero? ¿Cómo lo mezclo? ¿Cuándo lo mezclo? Etcétera. ¿Qué cuidados debo tener? Entonces, en este caso, el equipo adecuado, si es a pequeña escala, el método manual, es simplemente la balanza, el mortero, la probeta. Pero si se trata de mayor cantidad, ya tienes que pensar en un mezclador de paletas, además de la balanza, para poder hacer pues homogéneo al preparado. Tener en cuenta que todos los principios activos deben ser solubles en agua y los que no lo son, agregarlos al final. El tipo de agua, no, siempre se debe usar agua destilada para evitar la presencia de electrolitos que evitan la formación del gel. Si no tienes una fórmula estandarizada para tu gel base, tienes que proceder a seleccionar el agente de viscosidad. El agente de viscosidad se escoge
de acuerdo a las características del principio activo. Por ejemplo, si tienes un principio activo ácido, por decir el ácido glicólico, o un extracto natural ácido, como por ejemplo el de camu camu, no puedes usar el gel de carbopol, porque este forma geles solo a pH alcalino. Lo que vas a usar es el gel de hidroximetilcelulosa o el gel de goma guar. El pH del vehículo también es necesario tenerlo en cuenta. Este pH depende de dos factores: del agente de viscosidad a usar. Por ejemplo, si tienes gel de carbopol, usas carbopol, el pH debe ser entre 4 a 10. Y dentro de ese rango debe estar el pH de la piel, para no alterar la flora normal de la piel y evitar pues alteraciones en la fisiología normal de la piel. Hay que tener en cuenta también de que para que se forme el gel, a veces se necesitan coadyuvantes. Por ejemplo, el carbopol, como vamos a ver más adelante, necesita sustancias alcalinas. El gel de goma guar necesita la presencia de ácido y el gel de alginato necesita la presencia de sales solubles de calcio para poder formar el gel. Como los geles tienen casi el 80% de agua, es muy probable que se produzca la infección microbiana. Por eso es obligatorio el uso de conservador. Por ejemplo, en el caso de pastas lipofílicas y pomadas, en preparados hechos oficinalmente, no se requiere mucho de conservadores porque el contenido de agua es mínimo. Pero a medida que se va incrementando, la farmacopea recomienda que a partir del 25% de agua ya es obligatorio el uso del conservador. Aplicar las buenas prácticas de manufactura en lo referente a todos los aspectos relacionados con la elaboración del gel. Acá tenemos que recordar que la calidad del preparado no depende de un control de calidad sobre el producto, sino de un control de calidad sobre los factores involucrados. Esto es el personal, el área, el lugar de trabajo, los insumos, los materiales y los equipos. Hay que hacer una adecuada selección de envases. Los envases se escogen de acuerdo al preparado, las características del preparado. Incluso en la estandarización tienes que colocar no solo la fórmula, el procedimiento estandarizado, las características del producto final, sino también las características del envase. Y estos envases tienen que ser de uso farmacéutico. Por eso cuando adquieres envases, tienes que hacerlo de proveedores autorizados, los cuales van acompañados de su protocolo de análisis por cada lote que se envía al servicio de farmacia. Y finalmente recalcar que eh, siempre el preparado debe ser homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Como vemos acá en la foto, igual aspecto, igual textura, igual color, en una sola fase. Las técnicas de elaboración de los geles las vamos a revisar a continuación y ahí vamos a ver pues que se aplica también la mezcla y la incorporación. En este caso, a pesar de que hay agua, no interviene eh, al momento de elaborar el gel base, no interviene mucho la solubilidad. La solubilidad recién interviene cuando se incorporan los principios activos. Todo gel, sea cosmético, sea medicinal o sea de cualquier tipo, siempre tiene estos componentes. Primero,
el agente de viscosidad. El agente de viscosidad es aquella sustancia que en presencia de agua empieza a expandirse y se expande porque introduce dentro de sus enlaces moléculas de agua y finalmente es el que produce el gel. Entonces no se trata de que se solubilice. Por favor, apaguen su micrófono, por favor. No se trata entonces que se solubilice, sino que se vaya expandiendo. Y el tiempo de expansión depende también de cada tipo de agente de viscosidad. Acá tenemos al carbopol, que es un agente de viscosidad sintético, que forma geles de buen aspecto, pero para eso necesita un pH que va entre 4 a 10. La carboximetilcelulosa, que es un poco más independiente del pH. La carboximetilcelulosa es inocua por vía oral, simplemente pasa por el tránsito intestinal porque no se absorbe y es eliminada por vía rectal. En cambio, el carbopol es tóxico por vía oral, no se debe usar para hacer geles que deban deglutirse. La goma guar es un agente de viscosidad natural. Se usaba hace muchos años atrás, pero tiene el inconveniente que se honguea rápidamente. Es invadida por hongos patógenos y por eso sus geles duran poco tiempo. ¿Qué ha hecho la química para evitar este inconveniente? Pues ha desarrollado a los derivados de la goma guar, así como lo ha hecho con los derivados de la carboximetilcelulosa. Bueno, entonces, estos son tres de los numerosos agentes de viscosidad que tenemos en el mercado farmacéutico. Ya dijimos en la primera reunión que no es necesario adquirir todos los insumos, porque eso es algo imposible, pero sí tener aquellos que sean los más aceptados y los más versátiles para incorporar diversos principios activos. ¿Qué otro componente tiene el gel? Tiene el coadyuvante. El coadyuvante es la sustancia que va a asegurar la formación del gel. Por ejemplo, en este caso es una sustancia alcalinizante, que es la trietanolamina, que se aplica siempre que se use el agente de viscosidad llamado carbopol. Otro componente es el estabilizante. El estabilizante evita que el agua que está en el gel se evapore en el recipiente que lo contiene. Entonces es como una especie de fijador. En este caso utilizamos eh, sustancias hidrofílicas de alta viscosidad, como por ejemplo la glicerina, el propilenglicol o el polietilenglicol. El conservador es obligatorio. Ya vamos a revisar los diferentes tipos de conservadores. Aquí tenemos los parabenos, los benzoatos y los sorbatos. Y el vehículo, que es, como vuelvo a repetir, siempre debe ser, siempre que prepares geles, debe ser agua destilada que es libre de electrolitos. Cualquiera que sea la fórmula de un gel, siempre se hace en estos tres pasos. Es el procedimiento general que figura en la farmacopea. El primer paso es la hidratación. Entonces aquí colocamos el agente de viscosidad en un recipiente que debe estar limpio y seco
El agente de viscosidad debe estar seco, pulverizado y tamizado. Si no lo tienes así, va a formar grumos. Entonces, cuando el agente de viscosidad tiene estos requisitos, se coloca en un recipiente y se añade sobre él una cantidad eh, no exacta de agua hasta que lo cubra totalmente. Y procedemos a agitar suavemente, procurando que todas las partículas se humecten. A esa etapa se le llama la hidratación. Si no se lleva a cabo bien la hidratación, después vamos a tener el problema de los grumos. Luego viene la adición, ya cuando todo el agente de viscosidad se ha humectado, lo cual se observa como una masa uniforme, eh, muy viscosa, se procede a añadir el coadyuvante. En el caso del carbopol sería la trietanolamina. Se añade gota a gota hasta que se incremente la viscosidad formándose el gel. Y finalmente viene la gelificación. Si usamos agua destilada, es probable de que la gelificación sea instantánea. De lo contrario, se han quedado grumos, se han quedado burbujas. Es necesaria dejarlo en reposo por 12 a 24 horas hasta que el gel esté uniforme. Bueno, los geles van a tener diversos aspectos que vamos a ver más adelante, dependiendo del agente de viscosidad que usemos. La gelificación es un proceso que debe mantenerse estable incluso después de adicionar los principios activos. Lo que recomienda la farmacopea es añadir los principios activos una vez que se ha formado el gel base, ya que a veces ocurren inconvenientes, como por ejemplo la aparición de burbujas, donde debemos aplicar calor para eliminarlo, y si tenemos un principio activo que se descompone por el calor, entonces ahí ya hay algo que nos impide pues obtener un producto homogéneo. Entonces este es un esquema que permite tener una idea de qué es lo que ocurre cuando se forma el gel. En este caso no se trata pues de una disolución, sino de una incorporación de moléculas de agua, las que producen la expansión del agente de viscosidad y por lo tanto la aparición del gel. Por eso durante el procedimiento no debemos agitar, salvo excepciones que vamos a ver, pero por lo general no se agita porque si se agita mucho, entonces ahí pueden aparecer las burbujas. Bueno, vamos a ver un video.
Bueno, en el video hemos podido observar que hay dos formas de conseguir un gel base. Una es elaborándolo en la misma oficina farmacéutica y otra es adquiriéndolo de un proveedor, ¿no? Como el caso del video que nos mostró el gel de Carbopol ya elaborado. Entonces, cuando tú adquieres del proveedor, ya viene con su protocolo de análisis e incluso algunos proveedores son más acomedidos y colocan ahí toda la relación de principios activos que se pueden incorporar a esta base. De lo contrario, puedes tú elaborarlo en la oficina farmacéutica. Eso ya depende de una decisión de tipo administrativo. Generalmente se ven los costos, las ventajas, las desventajas antes de tomar una decisión. Como hemos visto también en el video, hay también algunos agentes de viscosidad especiales que adoptan un nombre de fantasía. Es el caso del Cepigel y del Fitalite. En el caso del Cepigel, es un agente de viscosidad que nos permite obtener geles de manera instantánea, geles base. Pero el problema, como hemos visto en el video, es que no son transparentes, no tienen buen aspecto. Entonces se pueden usar para geles de tipo medicinal. Y hay otro de nombre comercial, Fitalite. El Fitalite ya es un gel base que el fabricante le adopta ese nombre de fantasía porque es un nombre patentado y cuya composición nadie conoce, porque se trata de un secreto industrial. Entonces, cuando ustedes vean la letra R al costado del nombre de un insumo, quiere decir que es un nombre comercial protegido. Entonces, este Fitalite ya viene preparado como gel base y nos permite, pues, tener ya a disposición ese gel base para los principios activos que querramos incorporar. Ahora, el video también nos demostró cuándo es que se destruye la viscosidad de un gel. Puede ser por adición de ácidos, si es que se trata del carbopol, por ejemplo, que solo forma geles a pH alcalino. Eh, te, te encomiendan hacer un preparado despigmentante con ácido glicólico. Le añades el ácido glicólico y todo tu gel se pone acuoso. Entonces, a veces uno comete el error de seguir adicionando agente de viscosidad con la esperanza de que retome la viscosidad. Pero en este caso no tiene nada que ver eh, la concentración del agente de viscosidad, sino el pH. Luego nos mostró también que el alcohol puede destruir la viscosidad de un gel. ¿Y esto por qué? Porque el pH del alcohol es ácido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno adiciona principios activos que llevan alcohol. Por ejemplo, algunos extractos fluidos vegetales. Y también los extractos fluidos vegetales pueden llevar electrolitos. Por eso, cuando incorpores un extracto de este tipo, tienes que saber antes su pH y incorporar un secuestrante, que es el etilendiaminotetracético, el de EDTA, al 1% para evitar la mala influencia de los electrolitos que este extracto lleva. Entonces, debido a esto es que no podemos obtener geles desinfectantes con carbopol.
tendríamos que usar otro agente de viscosidad. Ahora, ¿cómo se incorporan los principios activos ya una vez que tenemos el gel base? Bueno, si se trata de extractos vegetales que sean alcohólicos o hidroalcohólicos, aquí no hay ningún problema porque pueden admitir hasta 40% de alcohol. Hasta esa concentración no hay variación de pH. Y esto, bueno, es saludable porque generalmente los extractos se añaden hasta un 10% con fines medicinales. Entonces, en el caso de hacer, por ejemplo, un alcohol desinfectante, tenemos que proceder a la alcalinización con una amina, como por ejemplo la trietanolamina. Pero si preparamos una loción donde usamos polietilenglicol, ya no podemos utilizar la trietanolamina, sino el bicarbonato de sodio o el hidróxido de sodio como agentes alcalinizantes. Esto es cuando se usa el carbopol como agente de viscosidad. Con los principios activos solubles en agua no hay ningún problema, ¿no? Puedes hacerlo de dos formas, o los añades en el medio acuoso, o como prefiere la mayoría, primero elaboras el gel base y luego lo vas incorporando poco a poco. Y como el principio activo es soluble en agua, se va a incorporar fácilmente. Entonces hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas de incorporar el principio activo durante el proceso de elaboración del gel o luego que el gel está terminado, que el gel base esté terminado. Todos los principios activos ácidos son incompatibles con Carbomer, o sea, con el carbopol. Entonces, las alternativas pueden ser la goma guar o su derivado, el Hawar HP8, o la hidroximetilcelulosa. Si el principio activo que se va a incorporar en el gel es insoluble en agua, por ejemplo, un óxido de zinc, hay que levigar este óxido de zinc e incorporarlo poco a poco en el gel base. Si se trata de una sustancia lipofílica, se puede solubilizar en un coadyuvante de solubilidad, que puede ser el alcohol absoluto, y posteriormente incorporarlo al gel. Entonces, en estos casos se prefiere como agente coadyuvante el alcohol etílico. Y como ya hemos mencionado, los principios activos lipofílicos hay que incorporarlos siempre al final. Esto sí es obligatorio. ¿Por qué razón? Porque en este caso, los principios activos lipofílicos, si bien es cierto, no se van a disolver, pero sus partículas se van a suspender en la especie de red que forma la estructura del gel. Ahora, si superan la concentración del 3%, ya se hace necesario la adición de un emulsificante, de preferencia hidrofílico, que puede ser el Twin o puede ser el SPAN o el lauril sulfato de sodio. Entonces, como dije, en este caso ya se pierde la transparencia del gel, se obtiene un producto lechoso que se conoce como crema gel y que vamos a ver en la próxima reunión. Vamos a ver más adelante que hay diversos tipos de carbopol
Y uno de ellos, el Carbopol 1342, facilita la incorporación de sustancias oleosas, ya que posee dentro de su composición un emulsificante hidrofílico. Conservadores para geles son obligatorios. Tenemos los parabenos. Hay diversos tipos en el mercado farmacéutico. Tenemos el metilparabeno o Nipagin, el propilparabeno o el Nipazol, el etilparabeno, el butilparabeno, y hay diversos tipos de conservantes, ¿no?, que llevan nombres ya patentados, nombres comerciales. Pero básicamente estos son los más conocidos. Su concentración de uso es entre 0,1 a 0,3%. Bueno, uno de los temores de los farmacéuticos que elaboramos es que tu gel se contamine con microbios. Por eso algunos a veces cometen el exceso de añadir eh, mucho más cantidad de conservante, lo cual hace que cuando se aplique sobre la piel se genere cierto grado de irritación. En este caso, los para-hidroxibenzoatos son efectivos en un amplio rango de pH, son estables al calor también. Presentan alergias, pero en un porcentaje relativamente bajo. Si lo comparamos, por ejemplo, con los benzoatos. La única desventaja que tienen es su baja solubilidad en agua. Hay que disolverlos en agua caliente. O sea, hay que aplicar calor, un poco de agua, disolverlos y luego incorporarlos al gel. Y precipitan con algunas proteínas. Esto también hay que tenerlo en cuenta cuando adicionamos extractos vegetales, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hay casos de que preparas el gel con los extractos, le añades los parabenos, pero como el extracto contiene ciertas proteínas, entonces precipitan al conservante y el producto se contamina, ¿no? Entonces a veces uno se pregunta por qué, pero puede ser por esa razón. Ahora, los parabenos también tienen otra ventaja, es que tienen un amplio espectro, tanto antibacteriano como antimicótico. Entonces, protegen bien al producto. Bueno, aquí tenemos algunos inconvenientes que se presentan con los geles al momento de su elaboración. Por eso se recomienda preparar primero el gel base y luego incorporar el principio activo. Porque si aparecen estos inconvenientes, hay que solucionarlos y estando presente el principio activo a veces es difícil. Por ejemplo, si aparecen burbujas, en este caso se debe a un exceso de agitación. Hay algunos agentes de viscosidad que requieren agitación. Por ejemplo, la hidroximetilcelulosa. Pero en la mayoría de casos no necesitan, salvo ligera agitación cuando se está en la etapa de agitación. Entonces, ¿cómo eliminamos esas burbujas? Bueno, las burbujas son moléculas de aire. El aire es un gas y puede tener suspendidos algunos microbios que al contacto con el gel que tiene agua pueden proliferar. Entonces, como es un gas, podemos extraerlo por agitación suave o
usando el baño María antes de envasar el gel. Si tú en algún lugar observas geles con burbujas, quiere decir que son geles mal elaborados. ¿Por qué? Primero, porque no hay homogeneidad y dos, porque hay riesgo de contaminación. El otro caso de la derecha es la aparición de grumos. La aparición de grumos se produce porque no hemos hecho una adecuada humectación. Entonces hay que procurar que el agente de viscosidad esté seco, pulverizado y tamizado. Si no tiene esas tres características, va a ocurrir la aglomeración y va a demorar más tiempo en formar el gel. Esto se soluciona con el tiempo. Si terminamos de agregar todos los componentes del gel y siguen ahí los grumos, significa que tiene que estar en reposo por 12 a 24 horas. Es por eso que la mayoría de colegas prefieren ya, cuando empiezan su jornada, tener elaborado un gel base para que cuando vengan las formulaciones lo preparen en forma más o menos rápida y no se demoren de un día para otro debido a estos inconvenientes. Otro aspecto importante es el envase para geles. Por eso algunos colegas dicen, no sin razón, que el envase es parte de la fórmula. Entonces, para el caso de los geles, no se recomienda usar potes. Si vas a utilizar potes, la cantidad de gel no debe pasar de 30 gramos y su uso debe ser inmediato. ¿Por qué razón? Porque el agua se evapora por la apariencia del pote, que tiene una boca bastante ancha, y se contamina por el hecho de que toma contacto con los dedos de la mano cada vez que se va a administrar. Y ustedes saben que la mano que se limpia y se desinfecta siempre tiene una carga microbiana, ¿no? Entonces, por esas razones se prefiere estos recipientes. El tubo colapsible, que al ejercer presión libera una cantidad exacta de gel a administrar, o los geles con dispositivo de administración, que es característico en los geles antisépticos. Los tubos colapsibles se llenan por la parte superior y luego se procede a sellar. Entonces, cuando te lo vende el proveedor, generalmente lo vende abiertos por la parte superior. Entonces, a veces uno, cuando es la primera vez que uno compra, a veces un poco que se equivoca y dice, hace su reclamo, ¿no? Dice, oye, me estás dando frascos rotos, ¿no? Pero no, esos tubos colapsibles vienen así porque hay que aplicar presión mediante una selladora para cerrar la parte inferior, que es por donde se llena el producto. Y los frascos con dispensador son más fáciles de manejar porque simplemente se abre la tapa y se introduce el gel, ¿no? En este caso, necesitas un equipo llenador o de lo contrario, puedes llenar los frascos haciendo uso de una jeringa, ¿no? Si trabajas a pequeña escala. Vamos a revisar algunos de los geles base. eh, Difieren en el agente de viscosidad que se usa y en el tipo de coadyuvante.
Pero como dije al inicio, uno debe de escoger con qué agentes de viscosidad va a trabajar y de preferencia que estos sean los más versátiles que hay en el mercado y los más aceptados también, porque, por ejemplo, si tú te vas a dedicar a preparados cosméticos, necesitas pues un preparado de buena presentación y por eso se prefiere al carbopol. Pero si son geles medicinales, los más usados son los derivados de la celulosa. El gel de alginato se conoce porque lo hemos visto en microbiología como parte de los medios de cultivo, como componente de los medios de cultivo. El alginato de sodio es una sustancia semisintética que se obtiene a partir del ácido algínico que se obtiene de las algas rojas. Para esto hay que recolectar las algas en alta mar, ya que las algas que vara el mar ya son algas que han cumplido su ciclo de vida y por lo tanto tienen mínima concentración de ácido algínico. Bueno, este ácido algínico es procesado y convertido en alginato de sodio, que es un polvo de color amarillento. Entonces colocamos el alginato pulverizado, tamizado en un recipiente, procedemos a añadir el agua destilada para humectar. Una vez que se ha humectado, añadimos el citrato de calcio, que es el coadyuvante. Entonces, por efecto del citrato de calcio, se va a formar un quelato que va a incrementar la viscosidad del gel. Entonces, puede decirse que a mayor cantidad de citrato de calcio, mayor dureza tendrá el gel. El gel de alginato puede tener consistencia semisólida o puede tener consistencia líquida. Los geles líquidos se usan para áreas de la piel extensas. Por ejemplo, la mayoría de geles para masajes son de consistencia líquida. En cambio, para efectos localizados, por ejemplo, un gel despigmentante, la consistencia del gel tiene que ser semisólido. Y hay otros casos en los cuales el gel es sólido. Por ejemplo, el caso de las gomitas. En el caso de las gomitas, la viscosidad del gel tiene que ser la de un gel sólido. Para eso hay que incrementar la concentración del agente de viscosidad y del coadyuvante. ¿Qué pasó? Yo de nuevo, prende. Ahora, el alginato de sodio Presiona. no es muy Ya recomendable salió un ratito. para uso oral, para uso intestinal, porque lleva cierto contenido de yodo. Entonces puede ser contraproducente, por ejemplo, para pacientes pediátricos. Entonces más se usa para vía tópica. En cambio, el gel de carboximetilcelulosa sí es inofensivo por vía oral. Entonces con él puedes hacer tus gomitas en concentraciones del 3%. Eh, puedes hacer también tratamientos para dar una sensación de llenura. Esto se usa en el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Se recomienda al paciente consumir el gel antes de cada comida con un vaso de agua para dar la sensación de llenura. También se recomienda para hacer geles que se aplican en la mucosa bucal para heridas, como es el caso de los pacientes que sufren cáncer, ¿no? Los cuales por consumo de medicamentos a veces tienen alteraciones en la mucosa bucal. Bueno, este gel de carboximetilcelulosa también se prepara de la misma manera. A mayor concentración de carboximetilcelulosa, mayor viscosidad. Se coloca en un recipiente, se añade el agua para hacer la humectación. A veces ahí llega a formarse el gel completamente y ya no se necesita de etanolamina. Se disuelven los parabenos en agua destilada caliente y se añaden en el gel formado. Aquí vamos a ver la apariencia de estos geles. En el caso del alginato,
forma geles de un color anaranjado o de un color amarillento. Esto por los colorantes que mantiene el alginato y que provienen pues de las algas que pertenecen al género Rhodophyta. Y este es el gel de carboximetilcelulosa, que no es un gel totalmente transparente, sino más bien opaco. Hay que tener en cuenta las características del producto final, porque a veces ha ocurrido de que hay colegas que preparan este gel y al ver que es opaco, eh, dicen de que todavía le falta formarse el gel, ¿no? Lo cual no es así. Ese es su aspecto final. Lo importante es que no tenga grumos y que no tenga burbujas, que sea totalmente homogéneo. Antiguamente se usaba la goma arábiga, pero como repito, es uno de los agentes de viscosidad naturales. Bueno, actualmente hay una corriente que tiende a usar todo lo natural, ¿no? Pero lo natural tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. En este caso es un gel que no te va a durar mucho tiempo, así le añadas conservantes, eh, porque los hongos tienen una gran afinidad sobre los heteropolisacáridos, que son los componentes básicos de la goma arábiga. Entonces lo usan en su metabolismo. En este caso, pues un gel de goma arábiga te puede durar como máximo una semana, con conservadores y todo. Precisamente debido a que la goma guar y la goma arábiga no son muy resistentes al ataque microbiano, es que la química ha creado lo que se llaman los derivados. En este caso, el derivado de la goma guar se llama Howard HP8. Su composición exacta nadie la sabe, porque Howard HP8 es un nombre comercial. Aquí el coadyuvante es el ácido láctico, pero si ya lleva principios activos ácidos, ya no se añade el coadyuvante. Entonces igual, se coloca en un recipiente el Howard HP8, se añade el agua, se humecta, se añade el coadyuvante, es el que va a formar el gel, y luego se añade el resto de agua. Entonces este gel base nos sirve para incorporar principios activos que tienen pH ácido. Por eso en el caso de extractos vegetales es necesario saber ese dato, cuál es su pH. El gel base Carbopol, sobre todo el Carbopol 940, es el más usado en cosmética por el bonito aspecto de sus geles. Transparentes, de aspecto cristalino, ligeramente brillantes. Pero tiene el inconveniente que solo forma geles a pH alcalino. Entonces, en este caso, este agente de viscosidad no se puede usar, por ejemplo, para cremas despigmentantes que llevan ácidos o para cualquier otro principio activo que sea ácido. Se coloca el carbopol pulverizado, tamizado, y se añade sobre él agua destilada en cantidad suficiente para eh, producir la humectación. Y luego se aplica la trietanolamina gota a gota. En algunas fórmulas vas a ver que te ponen trietanolamina cantidad suficiente para, ¿no? En este caso, la trietanolamina es la que va a decidir la viscosidad del gel y el operador, o sea, el farmacéutico, va a añadir gota a gota
esta sustancia alcalina hasta obtener la viscosidad que el operador desea. Entonces, por eso es necesario, cuando te ponen cantidad suficiente, anotar la cantidad de gotas que has tenido que adicionar para que se forme el gel. Ahora, el tema de la viscosidad es algo relativo, va a depender de cada operador, sobre todo cuando ponen cantidad suficiente. Si queremos ser más exquisitos, podemos medir la viscosidad en un viscosímetro y establecer la viscosidad exacta a la cual tiene que llegar el gel. Ahora, algunas veces pensamos, ¿no? Y decimos lo siguiente: bueno, si la trietanolamina es un coadyuvante, es la que decide la viscosidad del gel, entonces a mayor cantidad de trietanolamina tendremos más viscosidad. Pero en este caso, el carbopol no es así, porque si tú añades trietanolamina y superas el pH 11, el gel nuevamente se vuelve líquido, ¿no? Y en ese caso ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no podemos arreglarlo, salvo que le añadas un ácido para reducir el pH, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. El carbopol formará geles sin ningún problema si se encuentra en el rango de pH de 7 a 10. Entonces, esto quiere decir que el gel base de carbopol no se puede usar para hacer geles antisépticos consistentes, sino más bien geles líquidos. Si quieres hacer geles consistentes con el alcohol, tienes que usar la hidroxietilcelulosa. La hidroxietilcelulosa es el único agente de viscosidad que se debe preparar por agitación, porque tiene una estructura celular que hace que sea muy difícil la incorporación de moléculas de agua, salvo si la sometemos a agitación excesiva. Por eso casi siempre se forman ahí burbujas y hay que esperar un tiempo de 12 a 24 horas para que el gel sea totalmente homogéneo. Entonces, en el caso del derivado Howard, derivado de la goma Ward, es un sólido también amarillento y por lo tanto nos da pues geles de ese color. En cambio, miren la diferencia con el carbopol, ¿no? El carbopol tiene como nombre comercial Carbomer. A veces ocurren cosas graciosas cuando uno solicita el abastecimiento, porque, bueno, se encuentra con personas que no están muy familiarizadas con los nombres, sobre todo con los nombres químicos. Y a veces tú le preguntas al proveedor por el carbopol y te dice, no tengo, solo tengo carbomer, es decir. Pero es lo mismo. Este carbomer entonces o carbopol me da pues geles, como pueden ver aquí, bastante bonitos, transparentes, cristalinos y algo brillantes, lo que hace que sean muy usados en cosméticos. La química ha avanzado tanto que hay diferentes tipos de carbopol y a cada uno le asigna un número. El carbopol 907 es el que se usa para hacer geles líquidos. El carbopol 910 se usa cuando utilizas, por ejemplo, agua con electrolitos, porque forma geles a pesar de los electrolitos. El carbopol 934 es
formador de geles a bajas concentraciones que van del 0,1 al 0,5%. Cuando estos carbopol llevan la letra P al final, quiere decir que son inocuos por vía oral. Entonces, por ejemplo, si un médico te envía una receta para el tratamiento del sobrepeso de un gel base, puedes usar sin ningún problema o los derivados de la metilcelulosa, de la celulosa, o el carbopol 934P. El 940 es el que hemos presentado, que es el más usado, sobre todo en cosmética. Y el 1342 se usa cuando quieres incorporar principios activos lipofílicos, ¿no? Porque contiene eh, dentro de su composición un emulsificante. Ahora, uno debe decidir de acuerdo al capital que tiene, si trabaja con uno, dos o si trabaja con todos los carbopol. Eso ya es una decisión administrativa que se debe evaluar en base a costo-beneficio. Entonces, si queremos incorporar un principio activo, simplemente debemos verificar la solubilidad de este principio activo. Lo ideal es preparar primero el gel base y luego incorporar el principio activo. Si el principio activo es sólido, entonces hay que pulverizarlo y tamizarlo para facilitar su incorporación. Hay otros colegas que prefieren, eh, además, disolverlo en cantidad suficiente de agua antes de colocarlo en el gel. Pero hay que tener en cuenta que eso puede disminuir la viscosidad del gel. Si en este caso no tengo el metronidazol puro, entonces tengo que usar las tabletas. Pero hay que recordar que las tabletas tienen componentes que a veces no son solubles en agua, como gomas, almidón. Entonces, por eso es necesario, además de pulverizar, tamizar las tabletas, ahí sí disolverlas en cantidad suficiente de agua, luego filtrar y el filtrado incorporarlo en el gel base. En la parte inferior tenemos un ejemplo de la adición de una sustancia lipofílica, que es el salicilato de metil. Entonces, primero, con el agente de viscosidad, que es el carbopol, formamos el gel por medio de su humectación. Luego añadimos la glicerina, el resto de agua, la trietanolamina y los parabenos que previamente han sido disueltos en una cantidad de agua caliente. Finalmente, cuando el gel está formado, vamos a añadir poco a poco, con agitación suave, porque es volátil, el salicilato de metilo. Bueno, el salicilato de metilo tiene el característico olor a frotación. Actualmente ha salido al mercado farmacéutico un derivado que se llama el nicotinato de metilo, que es una sustancia semisintética obtenido del tabaco y que tiene las mismas propiedades analgésicas y antiinflamatorias locales del salicilato de metilo sin el olor característico. Claro está que tiene un mayor precio. El mejor agente de viscosidad para hacer geles antisépticos es la hidroximetilcelulosa. Entonces, en este caso también, eh, el etanol tiene un pH ácido y aquí se va a incorporar sin problemas la hidroximetilcelulosa, pero es necesario hacerlo con agitación. Luego se añade la glicerina y finalmente el propilenglicol. Esto hace que se formen geles consistentes.
Si es necesario ajustar el pH a 7, que es el pH de la piel, entonces la mejor base es la trietanolamina. La fórmula de la parte inferior se utiliza para el acné que está infectado. Se usa un derivado de la vitamina A, que es el ácido retinoico. Bueno, como ustedes saben, el ácido retinoico deriva de la vitamina liposoluble, que es la vitamina A, entonces hay que añadirlo al final. La eritromicina no hay ningún problema, si viene como sulfato es una sal y como tal es soluble en agua. Igualmente el sulfato de zinc. Y en este caso hay que colocar también un antioxidante que puede ser el dimetilsulfóxido o la vitamina E. Pero en ambos casos se trata de un insumo lipofílico. Entonces hay que añadirlo cuando el gel ya está formado. Entonces, en este caso se colocan los principios activos en un recipiente que puede ser un mortero. Los que son sólidos tienen que estar pulverizados, tamizados, y se va agregando sobre ellos poco a poco el gel. A este gel se le llama hidroalcohólico porque se le ha agregado un 10% de alcohol etílico absoluto con la finalidad de ayudar a la incorporación del ácido retinoico. Entonces, en este caso nos sale pues un gel totalmente opaco de color amarillento, que es la coloración característica del ácido retinoico. En el caso de geles antiinflamatorios, se puede usar el diclofenaco, pero bajo la forma de una sal soluble, en este caso la dietilamina. Puede ser sinergizado con algún tubefaciente, como es el caso del extracto glicólico de árnica. Quiere decir que cuando se aplica sobre la piel, incrementa el circuito de sangre de tal manera que incrementa la temperatura de la piel, incrementa la circulación de la sangre. Entonces, da una sensación como que la zona estuviera caliente. El propilenglicol, para dar suavidad a la fórmula, y el gel base. En este caso no hay ningún problema con el pH, entonces podríamos usar el gel base Carbopol. El clorhidróxido de aluminio sí es un principio activo que presenta el inconveniente de ser electrolito. Entonces hay que usar un agente de viscosidad que soporte los electrolitos, como es el Yawa o el tipo de Carbopol que soporta presencia de electrolitos. El clorhidróxido de aluminio es una sustancia astringente que se usa para el tratamiento de heridas, pero de heridas no infectadas. Entonces simplemente se solubiliza en agua, luego se añade esta mezcla sobre el jaguar para humectarlo y luego se completa con el resto de agua hasta formar el gel. En la parte inferior hay otro gel que ya lleva un sólido, que es el azufre. Entonces, en este caso, este azufre, como es insoluble en agua, hay que levigarlo. Y aquí no figura en la fórmula, pero para levigarlo se debe usar cantidad suficiente de glicerina líquida. Entonces, colocamos la eritromicina y el azufre en un recipiente, añadimos glicerina líquida en cantidad mínima suficiente hasta formar una pasta y enseguida el gel base hasta completar el peso final. Hay casos así en los cuales no figura un componente en la fórmula, un componente que es necesario para incorporar los principios activos. Pero eso ya es parte de la experiencia farmacéutica. Por eso antiguamente en las recetas los médicos solo ponían el principio activo y luego
las siglas ASA, que eran letras en latín que significaban hágase según arte. ¿Pero arte de quién? Arte del farmacéutico. Para que tú tengas arte, necesitas dos cosas. Necesitas conocimiento y necesitas experiencia. Entonces uno gana conocimientos a través de los cursos y gana experiencia aplicando esos conocimientos en la práctica, ¿no? Entonces con el tiempo vas a llegar a dominar todo esto. La hidroquinona también se puede presentar bajo la forma de gel para tratar las pigmentaciones de color oscuro, que se deben a una alta concentración de melanocitos. Pero en este caso hay que recordar que la hidroquinona se oscurece en presencia de la luz. Entonces hay que conservarla en frascos que impidan el paso de la luz, tanto solar como artificial. Trabajar en un ambiente donde no haya mucha iluminación y se prefiere a la hidroxietilcelulosa como agente de viscosidad porque da geles mucho más estables en presencia de la hidroquinona. Pero además de ello hay que incorporar un agente antioxidante que es el metabisulfito sódico. Entonces, en este caso, utilizamos la hidroxietilcelulosa, la humectamos, formamos el gel, el metabisulfito se disuelve en alcohol, al igual que la hidroquinona, y se incorpora en el gel. Y luego el otro principio activo, que es el ácido láctico, el que también nos ayuda para regular el pH entre 4 y 5 para mantener la preparación mucho más estable. La urea se prepara fácilmente porque es altamente soluble en agua. 1 mililitro de agua disuelve exactamente 1 gramo de urea. Entonces no va a haber ningún problema. El único inconveniente es que su pH de la urea siempre es alcalino, por la presencia de nitrógeno en su estructura. Entonces hay que usar o bien agentes de viscosidad que no se alteren con el pH, como la hidroxietilcelulosa, o agentes que formen gel a pH alcalino, como es el caso del carbopol. El gel de urea se usa como exfoliante suave, se usa para dar tonicidad a la piel. En una concentración al 40% puede ser también eh, queratolítico, es decir, para eliminar acumulaciones de callos que vienen a ser acumulaciones de queratina. Bueno, vamos a ver un video sobre un gel antiséptico.
Bueno, entonces, en el caso de preparar geles antisépticos, lo mejor pues son los derivados de la celulosa, hidroxipropil celulosa o hidroxipropil metil celulosa. El cepigel viene a ser un agente de viscosidad ya previamente elaborado. Tiene como componentes poliacrilamida, isoparafina y lauril sulfato de sodio, es decir, lleva ya un emulsificante en su composición. Entonces ahí podemos incorporar tanto principios activos lipofílicos como hidrofílicos. Cuando tú lo adquieres al proveedor, te lo traen bajo la apariencia de un líquido viscoso, opalescente y amarillento. En cuanto a su composición, la isoparafina hace que este gel no sea transparente, pero permite la adición de principios activos grasos. Si añadimos principios activos liposolubles, entonces este gel se va a convertir en crema gel. Otra ventaja que tiene el cepigel es que su gelificación es instantánea. Casi no requiere de etapa de humectación, sino que simplemente a medida que se va adicionando el agua, se va pues formando el gel. No hay adhesividad, como a veces se puede presentar por la presencia de la glicerina, y es muy estable, ¿no? En rangos de pH de 4 hasta 12. Permite también incorporar extractos hidroalcohólicos, pero por su apariencia solamente se usa para hacer geles de tipo medicinal. Bueno, vamos a ver cómo se elabora este cepigel.
Bueno, entonces este video nos ha demostrado que los cepigeles se forman pues de una manera bastante rápida. El idioma que veían ahí no es que lo hayamos escrito mal, sino que se trata del idioma vascuense del País Vasco, de la Universidad del País Vasco. Bueno, y finalmente los cremageles que se pueden formar por la incorporación de un lípido junto con un tensioactivo dentro del seno del gel. Entonces cambia el aspecto y se forma una emulsión que es de color lechoso. Ahora, en este caso, también se pueden emplear siliconas en lugar de lípidos. Y la silicona más empleada es la ciclometicona pentámero, cuyo nombre comercial es el Avil K5. Esta ciclometicona generalmente se adiciona en concentraciones del 5 al 8% y se ofrece con la apariencia de un líquido oleoso, incoloro, bastante límpido y transparente. Sus características son similares a los lípidos, pero no deja esa sensación de grasa en la preparación. Entonces, en este caso, eh, forma geles estables al añadirse sobre un gel base ya formado. Y cambia de nombre porque forma pues lo que se llama con el nombre de cremageles, es decir, un gel emulsificado. Entonces, una vez obtenido el gel, simplemente se añade la silicona en pequeñas porciones hasta homogenizar. A veces se recomienda agitar empleando un emulsionador. Bueno, el problema es que las siliconas son de alto costo, entonces hay que evaluar también si es conveniente o no tenerlas para poder hacer cremigeles base. Bueno, vamos a ver cómo se elabora un cremagel. Entonces, este cremagel base nos permite incorporar, por ejemplo, antibióticos como la clindamicina, antiinflamatorios como el alfa-bisabolol, es decir, principios activos que pueden ser hidrofílicos o lipofílicos. Entonces ahí ya estamos hablando de otra categoría que vienen a ser los geles emulsificados o los cremageles. Entonces la forma de preparación es que primero obtenemos el gel utilizando el cepigel con el agua. Posteriormente añadimos la ciclometicona, que es un líquido viscoso, y una vez obtenido el cremagel, se incorporan simplemente los principios activos eh, poco a poco y con agitación suave. En la parte derecha tenemos otro ejemplo. La ventaja que tiene el cremagel con siliconas es que no es comedogénico, entonces va bien con las pieles grasas. El gel se obtiene con la hidroxietilcelulosa, el propilenglicol y el agua. Una vez que obtienes el gel, añades la ciclometicona
en porciones. Ahí se va a formar el cremigel. Y finalmente vas incorporando los principios activos poco a poco, con agitación suave. Aquí, por ejemplo, vemos de que está incorporando principios lipofílicos, como son las esencias, gluconato de zinc, que es soluble en agua, y el bioazufre, que sí hay que suspenderlo en un poco de propilenglicol antes de incorporarlo al crema gel. Bueno, eso sería todo referente a los geles. No sé si tienen alguna pregunta, comentario o, o algún aporte. Bueno, los geles con burbuja de aire significa pues que están en riesgo de contaminarse. Y también pues cuando un producto lleva aire, quiere decir pues que te están quitando parte del producto, ¿no? Entonces no refleja el contenido neto que dice el envase. ¿Qué diferencia hay entre pomada, crema y pasta? Bueno, ya habíamos dicho al comienzo que las pomadas son lipofílicas, las pastas pueden ser lipofílicas o hidrofílicas, dependiendo del vehículo, si el vehículo es vaselina o si el vehículo es glicerina más agua. Las cremas las vamos a ver en la próxima reunión y vamos a ver sus múltiples ventajas. Dentro de ellas, el hecho de ser ambifílicos, es decir, tienen agua y tienen también lípido o grasa. Entonces permiten incorporar principios hidrofílicos y lipofílicos. Esta presentación bajo la forma de emulsión me permite también incrementar su absorción. Es por eso que las cremas son la única forma farmacéutica tópica que se puede absorber pasando a través de la epidermis y llegando hasta la dermis, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, que vamos a ver en la próxima reunión. Bueno, sustancia emoliente se llama a toda aquella sustancia que al ser aplicada sobre la piel o sobre las mucosas produce una especie de sensación de frescura que se produce al evaporarse por efecto de eh, el calor corporal o por efecto de los mucílagos que generalmente contiene. A eso se le llama emoliente. Bueno, disculpen si no han escuchado algún video, eh, se les va a enviar esta ponencia y ahí van a poder incorporarlo a sus equipos y lo van a poder escuchar muy bien. Bueno, así como hay varios tipos de Carbopol, también así hay varios tipos de Twin. Entonces el Twin 80 es más hidrofílico, en cambio el Twin 20 es ligeramente lipofílico y un poco más hidrofílico. Como vamos a ver en la próxima reunión, si se tiene una fórmula de cremas con dos emulsificantes, uno hidrofílico y otro lipofílico, tiene mayor estabilidad que aquella fórmula que solo tiene un tipo de emulsificante. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algún aporte? Aquí está mi correo, en todo caso, si tienen alguna pregunta durante la semana o necesitan alguna información adicional, porque a veces no se puede decir todo en 2 horas, la pueden hacer saber. Ahora, en este tema hay que estar continuamente actualizándose porque salen nuevos insumos, pero como repito, hay que evaluar la posibilidad de adquirirlos, ¿no? Porque si yo puedo trabajar tranquilamente con dos agentes de viscosidad y estos son versátiles, me dan geles estables, pues no, no hay problema y puedo seguir adelante y evitar estar adquiriendo insumos que de repente no voy a usar. Claro, los geles que llevan burbujas de aire, sobre todo si son medicinales, no se recomienda su uso porque en esas burbujas pueden ir microorganismos. Y otro inconveniente que tiene es que le quitan pues peso
al producto final. Ese es el inconveniente de las burbujas. O sea, un gel bien hecho debe salir al mercado sin presencia de burbujas. Bueno, ¿alguna otra pregunta, aporte o comentario? En este tema cada uno tiene su experiencia y cada uno tiene también conocimiento. Por eso yo digo, cada vez que me invitan a dar un curso, yo también voy a aprender. Y es por eso que nos reunimos en la Asociación de Farmacia Galénica y Natural, un grupo de farmacéuticos, que ahora ya somos casi 150, que compartimos pues conocimientos y vamos actualizándonos para poder pues empoderarnos en esta actividad que viene a ser el núcleo de nuestra profesión. En el caso de lo presencial, también es algo que posiblemente se dé en el futuro. Muchas gracias. Bueno, en lo concerniente al material mínimo con el cual se puede empezar este emprendimiento, nosotros ya tenemos la norma específica donde nos indica cuál es el material mínimo necesario. Si usted, colega, o cualquiera de los presentes me escribe a mi correo, yo le voy a hacer llegar la norma, o de lo contrario, la puede consultar en la página web de Digemit con el nombre de Norma Técnica para Preparados Farmacéuticos, que es específica para los preparados oficinales. Bueno, si no tienen alguna pregunta, ahí nos quedaríamos. Vaya leyendo algo respecto a las cremas, porque en la próxima reunión ese va a ser el tema que vamos a desarrollar. Muchas gracias.